usted me ha hablado de que el país se ha detenido, el mundo se ha detenido, y lo que se cree es que vamos a tener en Bolivia y en el mundo una caída económica muy fuerte, agravada por además el precio bajo del petróleo, que es algo que tiene que ver con el precio del gas que nosotros exportamos a Brasil y Argentina. ¿Usted cree que la crisis económica que vamos a tener en el país en los próximos meses y quizás años va a ser tan fuerte que amerite un acuerdo nacional que establezca algunas políticas de Estado de largo plazo, o que la crisis económica no va a ser tan fuerte y por lo tanto ese acuerdo nacional no es necesario? A ver, vayamos por partes. Esa idea que la crisis del petróleo y demás no es correcta. No hay crisis del petróleo. Hay un problema que todos los depósitos están llenos. Entonces, cuando han ido a entregar petróleo, no había dónde ponerlo y el precio se ha caído y se ha vuelto negativo por unas horas. Pero después el precio ha recuperado y va a recuperar. O sea, no hay aquí una crisis del petróleo, no hay una crisis estructural. Lo mismo ha sucedido en varios países con el tema de la leche. Han ido a recoger los camiones de los productores, de los que tienen vacas, la leche, han cargado en los camioncitos, han ido a la fábrica, en la fábrica les han dicho, están llenos los depósitos, boten esa leche, y han tenido que botarla. Entonces, no es que hay una gran crisis por la leche, ¿no ve? Entonces, pero te digo esto porque es fundamental precisar el carácter de esta crisis. Esta es una crisis temporal. Esta es una crisis que la vamos a enfrentar el año 2020, que el mundo va a enfrentar el año 2020, pero todos coinciden que el año 2021 se va a recuperar. En el caso de Bolivia, Bolivia va a tener una caída de su producción de 3% el año 2020. Pero el año 2021 vamos a crecer en 3.7. Entonces vamos a recuperar y vamos a mejorar algo. Eso es muy importante tener en cuenta porque esta es una crisis temporal y hay que tomar medidas para resolverlo. Yo tuve hace unos 10 días una conversación con economistas y gente del sector financiero del mundo. Y ellos precisaban muy bien y decían, el primer trimestre del año 2020, el único país que ha sido afectado en su crecimiento ha sido la China. El resto de los países les ha ido bien, ha sido un buen primer trimestre. E incluso en la economía mundial le ha ido bien. El segundo trimestre es el más complicado, o sea, abril, mayo y junio vamos a tener una caída muy fuerte. ¿Por qué? Porque abril ha estado parado en gran parte del mundo. Mayo todavía se va a reactivar, pero todavía va a haber problemas y recaídas seguramente en uno y otro lado hasta junio. La producción se reactiva más rápido que el empleo. Entonces, en el tercer trimestre todavía va a haber mucha gente sin trabajo, va a ir mejorando la producción y recién vamos a ver una recuperación el último trimestre. Pero el resultado del primer trimestre y del último trimestre no van a ser suficientes para compensar por la caída del segundo y tercer trimestre. Entonces, el 2020 hay caída. Entonces, el año 2021 vamos a recuperar. Ahora, eso es viendo el conjunto de la economía. Si tú ves específicamente, hay algunos sectores que les va muy mal. Por suerte también hay algunos sectores que les está yendo muy bien. Por ejemplo, los supermercados. A los supermercados les está yendo muy bien en este momento. Están vendiendo más de lo que vendieron en los meses anteriores. Después a las empresas que tienen que ver con lo digital, también les está yendo bien. Pero ¿a quiénes les está yendo muy mal? Les está yendo muy mal al transporte aéreo, al transporte terrestre, le está yendo muy mal al turismo,
le está yendo muy mal a los restaurantes, bares, cultura, deporte. Entonces, yo me imagino que el gobierno, una vez que ha tomado medidas globales, va a tener que ver, una vez que esto empieza a moverse, eh, va a tener que ver de lanzar salvavidas a los sectores del transporte, del turismo, del deporte, de la cultura, ¿no? Porque a ellos les va a tomar mucho más tiempo. Seguramente recién el próximo año la gente otra vez va a empezar a viajar, a moverse. Yo creo que es útil recordar lo que han hecho en Alemania, ¿no? En Alemania han dicho, empiezan a funcionar las tiendas pequeñas, medianas, donde no se concentre gente, se abren las librerías, las tiendas de bicicletas, de autos, los restaurantes trabajan con delivery, pero olvídense los cines, los bares, hasta agosto, así de claros y duros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, así es como veo yo la crisis. Creo que va a ser un golpe fuerte este año, pero una vez que empiece a moverse el mundo, a moverse autos, aviones, fábricas, el precio del petróleo va a subir otra vez. Prueba clara es que las acciones de las empresas petroleras no han tenido una caída importante, porque ellos saben que van a reactivarse. Entonces, a mí no me preocupa para nada el tema del petróleo. Nos va a afectar seguramente 2, 3 meses en nuestros ingresos, pero también nos va a afectar los ingresos por precios más bajos de minerales, por cantidades menores de exportación de minerales. Nos va a afectar también por la caída del precio de la soya. Entonces, no hay problema con el petróleo. O sea, hay un problema con la cuarentena del coronavirus, que es temporal y que lo vamos a superar hacia fin de año, pero que recién vamos a recuperarnos en 2021. O sea que su posición es bastante optimista, se puede decir así, dentro del realismo de que vamos a tener un problema y que por lo tanto un acuerdo para políticas posteriores realmente no es necesario. No. Para comenzar, creo estar bien informado. He estado muy atento a lo que se está haciendo en todo el mundo, porque además este es un problema de todo el mundo. Y los organismos como el Banco Mundial, como el BID, como el Fondo Monetario, que no son nunca optimistas o pesimistas, son los más fríos que hay, son los que han dado las cifras que yo te he mencionado. Eh, yo creo que el nuevo pacto social, el nuevo acuerdo nacional son las elecciones, ¿no? O sea, yo creo que ojalá que se reactiven, se reanuden las actividades en una nueva normalidad que vamos a tener que enfrentar en el curso del mes de mayo. Va a haber que hacer un monitoreo, un seguimiento de qué pasa en las distintas ciudades. Si hay una ciudad, una zona donde hay una infección grande, habrá que encapsularla, como llaman ahora, pero si eso avanza razonablemente bien, me imagino que el Tribunal Supremo Electoral hacia mediados del mes de mayo va a poder tener una idea de cuándo podrán ser las elecciones. Habrá que ponerse de acuerdo en una fecha. En el escenario ahí optimista de que las cosas vayan bien, yo creo que las elecciones podrían ser fines de julio, primeros días de agosto. Entonces, lo que se necesita, en mi criterio, Raúl, es un gobierno con amplio respaldo de la población para encarar ese proceso de recuperación y las tareas muy importantes que todavía van a estar en la salud y en la economía. Yo creo que esos dos temas nos van a ocupar gran parte de la agenda nacional, porque el retraso que tenemos en salud
yo he llegado a la siguiente conclusión. Necesitábamos invertir 10 años de manera importante para alcanzar el promedio latinoamericano. Pero con lo que nos ha pasado con el coronavirus y con la inversión masiva que estamos haciendo, yo creo que en 5 años podríamos alcanzar el promedio latinoamericano. Pero eso significa que en los próximos 5 años el principal rubro de inversión debe ser la salud. Entonces, esa es la visión que yo tengo con la información de la economía. Interesante. Esta es mi última pregunta y se refiere a algo que usted acaba de decir, que es precisamente el tema de las elecciones, porque no habíamos tenido una opinión del oficialismo respecto de cuándo más o menos podrían haber elecciones. El presidente del Tribunal Supremo Electoral había planteado un rango de fechas entre el 7 de junio y el 6 de septiembre en el anteproyecto de ley que él envió. Entonces, usted más o menos comparte ese rango de fechas dado por el tribunal, por este anteproyecto de ley, y nos establece que se podría hacer elecciones, se tendrían que hacer elecciones antes de la fecha final que ha establecido entonces este anteproyecto de ley del tribunal. Sí, yo creo que el tema de la salud es el que determina el resto de nuestras actividades, ¿no? No solamente el tema electoral. Entonces, creo que en este momento lo fundamental es salir bien. Hemos invertido, creo, todos los bolivianos quedándonos en cuarentena más de un mes, que ese sacrificio valga la pena, que haya una vuelta a la normalidad, a la nueva normalidad paulatina, controlada, responsable, para que no sea en vano el sacrificio de la cuarentena. Y si eso, te reitero, si eso se confirma hacia mediados de mayo, yo creo que el Tribunal Electoral va a estar en capacidad de definir una fecha en función a ese cronograma junio-septiembre. Excelente. Muchísimas gracias, señor Dura Medina. Le agradezco mucho por este diálogo. Un gusto conversar contigo, Raúl, como siempre. Y buenas tardes.